Listo, ella está grabando entonces esta sesión espontánea. Bueno, muchachos, ¿cuál es la idea? Entonces, como lo que comentábamos ayer por el grupo, es que tengamos como una actividad también para promover la parte de escritura, ¿cierto? De alguna forma la divulgación de la ciencia no solamente es a través de la actividad como oral, llamémoslo así, o presencial, física, pues digamos que hay muchas vertientes donde podemos extendernos para hacer divulgación y uno de esos ejercicios interesantes que varias veces pues se ha llegado a aumentar como la invitación, pero ahorita habiendo un poco más de tiempo puede ser interesante volver a hacer la invitación es a que se animen a escribir, ¿cierto? Tomemos algún tema de ciencia que les encarrete y exploremos el tema de cómo explicarlo, ¿cierto? De forma escrita. Eso pues tiene unos retos. Claro está, ¿cierto? No es lo mismo cuando uno está viendo a las personas, que puede ir viendo como las reacciones y a veces uno como usando las mismas reacciones que ve en el público va como haciendo un ajuste dinámico en lo que habla, en cómo presenta las cosas, porque ya va viendo como qué cosas acaba uno de decir que de pronto no son tan claras y entonces ahí ya sabe uno cómo darle la vuelta al tema para tratar de hacerlo mejor. Acá es un ejercicio donde ustedes no van a saber la reacción del público sino hasta después de que ustedes terminen. Entonces eso lo hace pues como un ejercicio bastante interesante porque nos pone a pensar si nos van a entender desde mucho antes. Entonces pues no sé, primero que todo, alguno ya antes ha tratado de hacer una explicación de pues no la tarea de alguna cosa, sino el ejercicio por gusto de explicar algún tema de forma escrita. Pues yo como tal así escrito, no, yo siempre he sido más como de exponer o de hablar como tal, pero no escrita no me anima, me quiero animar. Yo sí, pero más como en el tema literario, no tanto de divulgación científica. El tema literario, bueno, explicando algo literario o haciendo literatura. Las dos cosas. Ah, no, pero súper. O sea, finalmente, porque es que la divulgación no es un tema que se limita a la ciencia, ¿cierto? O sea, si tú dices que has explicado algún género literario o algún tipo de métrica literaria o algo, pues finalmente es el mismo tipo de ejercicio. O sea, por ejemplo, ¿qué has hecho que sea como explicando algo de literatura? En- no, más que todo, pues son como trabajos o actividades extracurriculares del colegio. Explicando, por ejemplo, la sinestesia, un género literario pues, que es bastante raro. Y hace poco gané un concurso del colegio sobre un cuento científico. Eso fue muy raro, la verdad, pero Raro, ¿por fue qué? chévere la experiencia. Porque había que hacer un cuento de, pues sí, una narración fantástica, pero también utilizando la ciencia con respecto a un mosquito Aedes aegypti. Entonces había que escribir sobre él de manera científica, pero también metiéndole fantasía y sí, mucha creatividad. Entonces fue muy raro porque combinar dos cosas así nunca lo había hecho. Así, estuvo chévere. Súper. Deberías compartirlo. Ah, pues sí, por mí no hay problema. Sí, porfa, estaría muy bacano. Más si Es quieres. muy chévere porque es con los dioses griegos. Uy, ¿qué hay? Pues a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho la forma de escribir de Lovecraft porque él mezcla mucho eso. Él hace como una descripción científica de las cosas, pero le mete ahí ya la mitología que él se armó. Entonces, no sé, me gusta mucho cuando la gente escribe así. Más si quieres republicación, se lo ponemos en el blog. Ah, pues sí, está bien. No, yo lo mando ahora por el grupo, entonces. Y si la invitación está abierta, pues no solamente
a escritos pues como divulgativos, sino pues de alguna forma una forma interesante de promover también la ciencia es a través de la literatura general. Pues de hecho Isaac Asimov, pues que también tuvo escritos directamente de divulgación de la ciencia, igual mucha de la labor divulgativa científica de Asimov estuvo realmente en un contexto literario, generando como esa descripción científica a través de algo que fuera más entretenimiento, pero igual uno mira pues como el contexto, la forma como une los elementos, los razonamientos y realmente hay muchos conceptos científicos de una forma muy directa y adecuada también. O sea, no es ciencia ficción en el sentido de ser ciencia ficticia, sino más porque es una ciencia real usada en un contexto de ficción y eso sirve para divulgar también. David. Sí, yo, Sí, sí. pues yo en sí he escrito casi no solo ayer. Yo sí suelo explicar para compañeros y así distintas cosas, pero escrito no, porque yo, por ejemplo, tengo o la letra muy mala o mi redacción es muy pésima. Eso. Pero el ejercicio de escribir justamente ayuda a eso, a que mejoremos la redacción. Personalmente leernos varias veces, presentarle el escrito a alguien más, o sea, de alguna forma el proceso que vamos a hacer es, vamos a leerlos, pues todavía no le he comentado a los demás, pero para que también Juan, Paula, nos ayuden con la lectura de sus presentaciones y poderles hacer también como una retroalimentación, no solamente la idea pues como de decir fue bueno o malo y publiquemos sino el hecho de que haya pues también como una retroalimentación del ejercicio y no solamente para que lo hagamos una vez, pues de hecho pues si hay una aceptación de este ejercicio sería muy bueno que demos una continuidad, no sé, tal vez cada mes, cada 2 meses, que hagamos una tanda como de ejercicios de escritura divulgativa y, y que los que cumplan como unos estándares mínimos o los mejores se publican en la página del grupo. Pero lo importante es hacer ese ejercicio. Bueno, cuando ustedes han visto textos divulgativos, que han notado como uno, cómo creerían que debería uno presentar las cosas o cómo la estructura para explicarle algo a alguien? Yo creo que se debería tener muy en cuenta el público al que usted se dirige, porque pues si usted va a decirlo a niños, usted no va a meter tantos tecnicismos, o si es un grupo más bien académico, pues ahí sí usted le puede meter más cosas. De pronto es eso. No, lo que a mí me gustaría es ver como una forma general. Me refiero a que hacer un texto que funcione tanto para todo el mundo. No sé si hay alguna forma de eso. No sé. Caro y David, ¿qué ven con eso? A ver, yo pienso que no, o sea, sí habría que utilizarse un lenguaje como más científico y todo eso, pero que no sea tan técnico, cosa que no solo a las personas que les interese o sino las que lo leyeron por casualidad, yo no sé, cualquier tipo de público esté abierto a entender el texto que uno está explicando y el tema también, y que se interese por él. Entonces no utilizar tampoco palabras tan confusas que van a hacer que el lector se pierda fácilmente en el texto. Yo pienso eso mismo y también que ya, por ejemplo, para los contenidos que podríamos evidenciar día a día para que sea algo más claro entender los temas que uno está tratando de exponer por medio del escrito. ¿Y cómo queda en eso de lograr, por ejemplo, esa primera acotación que hace Santiago sobre un tipo de escrito que sea para todo tipo de público? O sea, con qué elementos o cómo definiría uno ese tipo de público. O
O sea, ¿cómo hago yo que el texto sea realmente para todos? Ya Caro pues también hizo una referencia a lo de vocabulario no muy técnico, ¿cierto? Pero ¿cómo pensarían o catalogarían ustedes ese público que es general? Porque de alguna forma, y de pronto Caro también cuando desde el punto de vista literario ha visto las cosas, la pregunta de cuál es el público es importante. Pero entonces, si yo quiero que llegue a todo público, ¿cómo puedo manifestar eso tratando de volverlo en un público objetivo? Tal vez con ilustraciones también que ayuda mucho un texto para que la gente lo entienda. Por ejemplo, cuando yo me leí Historia del Tiempo, habían cosas que yo casi no entendía, pero con las ilustraciones que ponían ahí en el libro, ya uno iba cogiendo cosas y ya se entendía mejor. Entonces tal vez con ilustraciones también puede llegar a que cualquier tipo de público pueda entender lo que está ahí. ¿Qué otro recurso podríamos usar, David? Sinceramente lo pienso, es que no sé. Santi, empieza usted a generarse sus propias respuestas también. Sí, pues yo acá estaba pensando lo que siempre me ha servido para aprender cosas que no soy, pues cosas que no sean de mi ámbito, es mucho con las analogías, pues presentar con analogías ciertos conceptos. Siempre el tema analogía y comparación, pues al igual que las ilustraciones, son muy buenos recursos, porque de alguna forma la analogía y la ilustración lo que trata de acercar es a que las personas ya conocen algo, ¿cierto? Y eso es uno de los elementos que uno debe tratar de tener en cuenta. ¿Cómo hago para llegar a algo que las personas no conocen, pero a través de elementos que uno esperaría que sí deberían tener? Y esos elementos que sí deberían tener es lo que también lleva a la primera parte como de cómo manifestó Santiago la pregunta como frente al hecho de escoger el público. Y es que realmente si yo quiero llegar a todo público, uno debería pensar como en cuál es el público tal vez que podría ser más lejano al interés de uno, ¿cierto? De alguna forma el público más lejano va a ser ese tipo de público al que voy a tener que explicarle en mayor detalle las cosas, con el que voy a tener que ser mucho más pulido en la forma de mencionar, ¿cierto? Como para que sea mucho más claro. Y es ahí donde deberíamos poner nosotros como ese público general al que se quiere llegar, o esa forma general, como lo decía Santiago, es ese público externo. O sea, no tenemos que pensar nunca como, ay, yo quiero para público que no sea cercano, pero también para el que sabe, pues, o al técnico, o al científico, no. O sea, finalmente, si yo tengo personas o público cercano al tema que yo quiero hablar, y yo quiero que esto tenga un alcance general, yo no tengo que pensar en ese que ya sabe. Finalmente ese que ya sabe, si termina en la lectura de lo que estamos proponiendo, va a ser más porque está explorando formas de explicar cosas. Eso puede ser una opción. Entonces yo realmente no le tengo que satisfacer una necesidad en su lenguaje o en su forma de entender o más técnica, porque probablemente si llega a una lectura que cumple un fin de divulgación, más de iniciación, de promoción de la ciencia, no lo está buscando para satisfacer su nivel técnico, sino más también cómo hacer el ejercicio de divulgación también. O lo otro es que en la medida que sin tener que cambiar el lenguaje, nosotros también podemos llegar a un público avanzado, es sin ser muy técnicos, sí presentando los elementos de novedad. Entonces, ¿cómo puedo llegar a un público de esos? Actualizaciones, ¿cierto? Como presentar de una forma sencilla, o sea, sí, manteniendo el lenguaje que necesito para la persona que es ajena al tema, pero hablando de temas que son mucho más recientes. Eso puede ser otra forma como de lograr como satisfacer los dos tipos de públicos, que es el que de pronto puede ser ajeno, entonces con un lenguaje muy básico, muy de analogías, muy de ilustración,
pero satisfacer también a ese público que puede ser más avanzado es presentándolo en ese tipo de lenguaje, algo que es nuevo, algo que probablemente no ha visto, que todavía no se ha enterado. Entonces ahí logramos satisfacer como esos dos tipos de públicos que serían como los extremos. Uno, ¿cómo empieza ese ejercicio? Yo quería decirle primero a mis lectores. ¿Cuál es la pregunta, Eduardo? Que no te escuché casi. ¿Cómo se inicia ese ejercicio para escribir? O sea, yo quería contarle primero a quien nos va a leer. O sea, digamos que planteamos un tema y alrededor del cual vamos a desarrollar nuestro escrito de divulgación. Uno que esperaría que sea lo primero que cuente en ese escrito. Pues una introducción. Epa. Esa figura de la introducción sigue estando pues como transversal sin importar el tipo de escrito. ¿Y qué función debe cumplir esa introducción acá? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? ¿Qué es lo que vamos a qué debería contener? El tema del que vamos a hablar, ¿no? Eso, decir el tema, de qué forma o cómo manifestarlo. O sea, digamos que vamos Exacto. a hacer... Vale. Es que la introducción al fin es como un abrebocas a lo que se va a hablar, como una bienvenida para que el lector se prepare de lo que va a leer y va a aprender. Es importante, ¿cierto? Más como algo de venga, lo dejo tentado a seguir, ¿cierto? Como algo con esa intención de le cuento a grueso modo los distintos elementos que se van a tratar, o incluso también otra forma de hacerlo muy típica en algunos casos es las introducciones basadas también en las inquietudes, que eso también incluso deriva o pues tiene cierto símil también a cómo se hace la escritura científica. Y es que cuando uno se hace escritura científica, uno trata de dejar claro un planteamiento de un problema. Entonces, cuando yo dejo claro cuál es el problema, ya va a ser mucho más intuitivo o natural ver por qué me presentan a mí una técnica, un experimento, una fórmula, porque ya me dejaron claro qué es lo que quieren resolver. Acá esa introducción, ese abrebocas como nos lo presenta Carolina, de alguna forma también puede ser ese jugar con la curiosidad y empezar a asociar como el tipo de preguntas que normalmente uno puede hacerse con un tema, ¿cierto? ¿Cuál es el romper, por ejemplo, con el sentido común que puede tener a veces algún tema respecto a lo que nosotros creemos y lo que realmente es, o la pregunta que nos hacemos de chiquitos, ¿cierto? O los mitos y las leyendas alrededor de un tema, de tal forma que empieza a jugar también como con ese hecho que los demás de pronto han visto mucho, y que por ende podrían estar asociados, y ahí mismo entonces capturar la atención, y ya después ahí sí empezamos a orientarlos hacia la explicación que queremos dar del concepto. ¿Y cómo explicamos ese concepto? ¿Cómo se guía uno para ello? ¿O qué debe tener uno en cuenta? No, yo creo que lo que uno debe tener más en cuenta es como la definición del concepto que usted va a explicar. No sé, no sé, llegar a decir que la relatividad es básicamente que el espacio y el tiempo pueden contraerse. No sé, creo que es lo que se tiene en cuenta. Los tres han llegado a dar explicaciones a compañeros de algún tema. Sí. O dar como tutorías, Pues sí. clases particulares, ¿cierto? Ustedes cuando empiezan, ¿ustedes qué se plantean? Que el otro entienda. Eso, o sea, ¿eso qué es? ¿Una qué? Una finalidad, un objetivo, Ayuda. una meta. Pero digamos que estamos persiguiendo algo, ¿cierto?
En ese perseguir algo es muy bueno plantearse unos objetivos y de alguna forma pues el por qué la pregunta de si han enseñado es porque también incluso en la enseñanza una de las cosas importantes es tener un objetivo de aprendizaje y es más allá de la definición, que igual es importante, ¿cierto? Finalmente lo que yo quiero explicar, también lo que yo debo definir y ahí lo que David dijo, que entienda, es listo. Cuando nosotros decimos que entienda es, a ver, es difícil poder transmitir en un único momento todo lo que yo puedo saber de un tema. Entonces yo debería fijarme una meta de qué es eso que yo hoy sé que efectivamente quiero lograr transmitir, porque probablemente no voy a poderlo transmitir completo. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que yo espero que queden? ¿Cierto? ¿En qué más deberías, en cuáles debo hacer más énfasis? ¿O qué es lo que yo espero de que si a alguien le pregunto después de leer esté en capacidad de volverme a contar, pero habiéndolo entendido? Entonces es importante fijar una finalidad, ¿cierto? Como qué esperan ustedes que la persona entienda, no simplemente el hecho de voy a transmitir una definición, sino, ojo, qué es lo que espero que realmente les quede a ellos. Cuando ustedes han dado clase finalmente a eso, hay algo alrededor de eso, ustedes quieren transmitir más una cosa que otra. Por ejemplo, si ustedes han explicado matemáticas. ¿Me he explicado qué cosa? Temas de matemáticas. Eso es lo que En más efecto. me suele ser para explicar. Otras cosas me va más difícil para explicar, no sé por qué. Pues es que no sé, yo en sí suelo explicar pero muy poco. Bueno, Pues yo creo que cuando usted se refiere a eso, pues yo me acuerdo es que yo antes de explicar, yo trato es de ver cómo aprendí yo ese conocimiento que quiero transmitir. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo como que baso mi forma de explicar. de hecho, porque hice la mención más asociada como a las matemáticas, digamos que personalmente, cuando yo también enseño matemáticas, una de las cosas que yo más busco es que el truco o la forma fácil de hacer un problema sea lo que más me entiendan, ¿cierto? O sea, igual hay un concepto que es bueno que le entiendan, hay una teoría, pero muchas veces el problema se asocia, pues y ahí es donde uno viene a pensar. Entonces, bueno, cuando yo escojo este tema que es lo esencial, entonces muchas veces cuando la gente habla también de los problemas en matemáticas es porque realmente pueden ser de las personas que incluso van a la clase, escuchan el tema, creen que entendieron, son capaces de decirle a uno incluso el discurso completo que dio el profesor, pero cuando van a hacer un ejercicio no son capaces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo doy clase de matemáticas, una de las cosas que yo trato de buscar que más me entiendan es cuál es la forma de darse de cuenta como el truco o la técnica asociada a un cierto problema. Y es en eso en lo que mi meta pues mi objetivo de aprendizaje para el otro es, yo quiero que cuando yo le termine de explicar, sepa cuál es el truco que debe escoger cuando se encuentra ciertos problemas. Más allá de decir de que entienda una teoría, en la parte que quiero hacer énfasis es que aprenda a detectar los trucos o técnicas de cómo se soluciona un problema. Entonces, importante plantearnos durante el ejercicio de escritura es eso, qué queremos que la persona salga entendiendo o recordando de lo que nosotros le contamos. ¿Cómo puede hacer uno el llamado de atención en un escrito con eso? Hacer esos enfoques. Sí, esa es la cuestión, porque cuando uno habla, pues lo puede hacer diciendo, tenga cuidado con esto, pero en un escrito sería como, le recomiendo al lector que tenga que haga mucho énfasis en esta parte. No sé, creo que de esa forma. Yo creo que eso también varía mucho de la persona a la que uno se vaya a dirigir, porque cada persona en sí puede entender una parte del tema más que la otra o viceversa. Por eso es que creo que en un escrito sería más difícil de aclarar eso.
La verdad, a mi parecer, yo hago la analogía de capturar el lector como si uno estuviera comerciando, como si le estuviera vendiendo un producto a una persona. O sea, uno no, para, tiene que hablar como en la introducción, hacer que la persona en serio se interese por el tema y, o sea, endulzarle el oído. Entonces, cuando la persona ve que le está gustando, que lo que le está leyendo le está llamando la atención, o sea, como está interesado, entonces va a seguir las recomendaciones que uno le haga, por ejemplo, lo que decía no, entonces le recomiendo al lector hacer esto y esto, después ya tiene la atención en el tema, porque la mayoría de veces, por ejemplo, en mi colegio, cuando algún profesor nos decía, léanse este texto para que les ayude el examen, la mayoría no lo hacía, porque no les llamaba la atención el tema. Entonces, llamaba el tema que hacía, entonces sí, también es como entrar el oído del lector. Eso. Pero entonces, por ejemplo, ahí esa mención a dar la recomendación, pues y teniendo en cuenta que estamos hablando de divulgación, ¿ustedes se sentirían bien leyendo un texto divulgativo, que uno también busca que sea algo mucho más ameno, como sentirse fuera de la clase, que es el contexto como más formal y estructurado? Pues uno, la divulgación entra es más como por placer, por parche, y que le estén diciendo como de una forma tan, no sé, una invitación tan formal de se le recomienda al lector, ¿se sentirían cómodos en Pues una lectura no, así? yo pienso que sería mejor entre más coloquial mejor, que sea más como el uso cotidiano de cada uno. Es importante. El lenguaje coloquial en la divulgación ayuda bastante, ¿cierto? O sea, justamente volvemos a lo mismo que estábamos también ahorita. No solamente es dejar como de lado el lenguaje científico y técnico para bajarlo a un lenguaje más básico, o sea, ser mucho más descriptivos. No es que no se pueda llegar muchas veces al mismo resultado, es el hecho de que en vez de usar la palabra que sintetiza una definición de 30 palabras o un libro entero, pues le voy a decir justamente las 30 palabras que son necesarias para poder explicar qué significa algo, sin tener que haber rebuscado la palabra rara. Con esto el lenguaje coloquial también va a ser lo mismo, porque es el que nos puede dar como esa cercanía también con quien está escribiendo, y de alguna forma también usado mucho como estrategia para lograr lo que Carolina habla de atrapar al lector, porque de alguna forma algo que atrapa es también no sentir la distancia con quien le está comunicando a través del escrito. Entonces cuando se da como ese lenguaje tan formal, se logra ya esa división, ¿cierto? Y eso puede hacer que la lectura muchas veces no sea amena, porque puede ser casi como el lenguaje del texto del colegio, de la universidad, el texto con el que vio las materias, ¿cierto? Entonces ahí es bueno como evitar ese tipo de expresiones en divulgación, ¿cierto? Eh, pero igual también, pues David lo decía, creo que era David el que lo estaba diciendo ahorita, y es igual depende mucho del público. Probablemente haya público que llega a un texto de divulgación pero buscando algo formal también, ¿cierto? Entonces realmente ahí viene una apuesta, ¿cierto? En la cual uno finalmente, el público supremamente general debe alcanzar a que todo el mundo lo entienda si toma como las recomendaciones de ser muy descriptivo, muy coloquial, muy de eh, no recurrir a tecnicismos de forma frecuente, más bien dejar un acercamiento como en la forma de hablar al lector, pero no necesariamente quiere decir que aunque todos le van a entender, todos se vayan a sentir bien en el proceso de lectura. Entonces igual sigue siendo importante terminar definiendo siempre un público objetivo también con esa mención. Eh, Algo adicional, ¿cierto? Y es que hay que pensar en los recursos que nosotros tenemos en la escritura. La escritura, ustedes decían, pues puede ser más difícil manifestar las cosas porque ya no puedo modular un tono de voz, pero yo no puedo usar recursos que emulen algunas de las acciones que nosotros hacemos cuando conversamos.
Eso era una pregunta. Sí, uno cuando conversa como le hace, yo por ejemplo sería como, tené cuidado, si no te morís, pero no sé, creo que no sé qué tan coloquial sea eso. Pues yo pienso que en sí cuando uno escribe se dificulta más. Pero el tema es, no hablemos si se dificulta, hablemos de cómo lo haríamos. O sea, cómo lograr emular eso que haríamos en otro escenario, hacerlo a través de la escritura. Empiezo a dar ejemplos y les voy a hacer preguntas entonces. No sé, digamos que un recurso que usamos presencialmente sea alzar el volumen de voz o gritar. ¿Cómo grita uno escribiendo? Mayúsculas y signos de Mayúsculas. admiración. Ajá. Pues yo que soy así más pegado a los cómics, depende de la viñetica como esté, tititín, que se suele utilizar puntiaguda. Listo. Entonces, miren que igual, pero tenemos una forma, ¿cierto? Ese detalle incluso que acaba de decir David con su cercanía a los cómics es importante también cuando uno fija ese tema de público. O sea, por ejemplo, miren que acá tenemos dos convenciones. Una convención fue decir, listo, mayúscula de admiraciones, pero tenemos acá ya otra convención asociada como, bueno, es que en los cómics se suele utilizar de esta forma el rito. Entonces, por ejemplo, hay algo y es que yo puedo enfocar como público objetivo también a una cierta tipo de comunidad en la cual haya unas convenciones también claras de cómo expresar ciertas formas por escrito. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer algo donde los que leen cómics tengan mayor claridad de eso que yo estoy manifestando. Entonces podemos irnos por las convenciones típicas que se utilizan en el lenguaje gráfico del cómic para manifestar estos elementos. Y es un muy buen recurso. Es más, ¿por qué no hablar hasta de divulgación a través del cómic? ¿Cierto? Si alguno incluso tiene sus habilidades como dibujante también y lo manifiesta así. Y se puede hacer en pocos cuadros también para resaltar algún concepto supremamente específico. Pero entonces miren que ahí salieron dos convenciones. ¿Qué pasa si no es simplemente gritar, sino por ejemplo vamos a ir aumentando el volumen paulatinamente? No de una vez gritamos máximo volumen, sino que la expresión la hacemos aumentando poco a poco el volumen. Como más. Pues sí se solía colocar, por ejemplo, a veces como una viñeta seguida de la otra, pues no que había cambiado, sino que se colocaban seguidas, no sé cómo explicarlo. Eso. ¿Qué otra opción? Por ejemplo, los que usaron la mayúscula ahorita. ¿Qué opción para alguien que va a ir aumentando el volumen poco a poco? Es que es así, pues yo pienso escribiendo en minúscula y de repente ir a mayúscula. Ah, o aumentar la fuente de la letra. Oh, cierto, miren que cuando tenemos... ¿Qué es lo que pasa con el ejercicio de escritura? El problema, más allá de que pueda ser de pronto difícil, sí lo es, ¿cierto? Es también porque no estamos familiarizados con una serie de elementos que disponemos. O sea, nosotros tenemos la información, por ejemplo, de tamaño de fuente, podemos cambiar el estilo de fuente, podemos cambiar la familia de la fuente. Y cuando uno empieza a mezclar todo ese tipo de elementos, eso empieza a traducirse pues, en un lenguaje mucho más enriquecido para transmitir información. Entonces, por ejemplo, el cambio en el tamaño de la fuente uno lo puede asociar también a esa modulación en el volumen de mientras estamos comunicando una idea. Entonces también esa es una muy buena forma de asociarlo. ¿Qué pasa si... Eso Dale, Perdón. tranquila. Eso me recuerda al libro de Javier Santolaya, que justo lo acabé de buscar para esto. Él cuando hace ciertas frases cambia la fuente de la lectura. Y
yo no sé, utiliza cosas muy llamativas que hacen que a uno en serio le den ganas de seguir leyendo el libro. Le pone también ilustraciones, o sea, yo no sé cómo hizo, pero nosotros, un ejemplo de lo que estamos haciendo podría ser este libro. Sí, de alguna forma, pues tengo que confesarlo, ¿cierto? Antes eso hizo que yo no lo terminara de leer, no me lo terminaba de leer. eh, y fue justamente por eso, porque digamos que ahí es donde viene lo que comentábamos ahorita, los estilos no son... Es muy difícil encontrar algo que, así bien todo el mundo te puede entender, no necesariamente va a ser atractivo. Y lo que no me hizo a mí el libro del todo atractivo fue que como yo suelo leer o lo que me gusta a mí leer, fue bastante exagerado en los recursos escritos, ¿cierto? Entonces, en vez de atraerme, yo sentía que me distraía cada vez que me encontraba esos elementos y eran muy seguidos. Entonces, como eran muy seguidos, el problema fue mi atención en la lectura. O sea, podía ser llamativo, pero era el llamativo que me distrae y no el llamativo que me concentra. Entonces yo tuve, por ejemplo, ese problema con el texto y eso es importante. De alguna forma yo creo que a Santiago una vez también le mencioné algo parecido. Santiago en las presentaciones tiene un recurso que es muy usual. No sé si... Los memes. Eso. Ya les iba a preguntar a los demás si recuerdan. Los memes. No es que el uso de los memes esté mal, y tampoco es que haya una forma clara de definir cuántos son buenos y cuántos son malos. Es más un tema de que hay que saber mediar en el hecho de cómo no ir a abusar de pronto lo suficiente como para que efectivamente yo logre como la universalidad de lo que quiero cuando transmito el mensaje, porque probablemente el meme en muchos casos podría ser una buena forma de transmitir una analogía o una expresión, una emoción, pero puede estar empezando a rayar en lo distractor, ¿cierto? Como también cuando de pronto uno hace presentaciones sumamente coloridas, con cositas que se mueven, el montón de efectos. El problema es que todos esos elementos empiezan a ganar importancia. Y cuando yo logro que ganen importancia, el problema es que puede ser más importante el efecto que yo estoy poniendo que el contenido que estoy tratando de transmitir. Y ahí es donde uno tiene que empezar a cuidar ese balance. En lo personal fue lo que me pasó con el texto de Santa Olalla. Vi demasiado de algo que me distraía y entonces ya muchas veces ni siquiera recordaba que acababa de leer. Entonces ese fue mi problema, por ejemplo, con ese. Pero de pronto sin abusar de esos elementos es muy buen ejemplo. De hecho, ya que mencionas el de Santa Olalla, además de los cambios de fuentes, gráficos, ¿qué otro tipo de elemento escrito aparece mucho en el texto de Santa Olalla? Y digamos que es algo muy popular en los chats. Los emojis. Los emojis. Ajá. Listo, importante. Miren que acá aparece un elemento gráfico que además tampoco es invasivo, ¿cierto? Porque no se vuelve como una ilustración que tengo que poner enorme, que le debo poner de pronto el pie de imagen, la leyenda, que debe tener como un contexto, ¿cierto? Que debo tratar de vincular bien entre un párrafo y el siguiente, sino que nos permite incluir como ese tipo de elementos más asociados como o a la expresión casi que facial, aprovechando los emojis faciales que hay, o los juegos de palabras, ¿cierto? Uno también a veces justamente en esa dinámica presencial, oral de la divulgación, a veces es usual el juego de palabras, y ese juego de palabras se puede dar con toda esa variedad de emojis que representan un montón de elementos que no solamente son personas y rostros, ¿cierto? Entonces se presta para ese jugar con palabras, jugar al estilo jeroglífico para que lean algún pedazo del texto, ¿cierto? O simplemente para hacer ese énfasis del cual hablábamos ahorita, como yo quiero que la persona como que se tenga un poquito más acá, ¿cierto? Entonces ahí es donde a veces elementos que pueden ser distractores, como de por sí va a ser un emoji, si se usa sutilmente puede estar llamando la atención a que el lector enfoque más un párrafo que otro.
¿cierto? Como no sé, estamos hablando del microscopio, viendo la celulita y entonces por allá al final del párrafo le pongo el emoji del microscopio y el emoji del virus, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las publicaciones en redes sociales que hacen para los reportes de los casos de COVID, ¿cierto? Que incluso las acompañan de los emojis e incluso muchas veces ya uno más que leer el texto, uno asocia es el número y el dibujito y con el dibujito realmente uno ya sabe de cuál caso, de qué es lo que le están hablando. Yo, por ejemplo, ahí pensando muchas imágenes, cartelitos que uno ve en Facebook, informativos de ciencia, por ejemplo, los que se hicieron con el agujero, cuando fotografiaron el agujero negro. Creo que eso es una muy buena forma como de hacer textos de divulgación, porque mira que son cortos, se explica lo mejor, o sea, se explica en pocas palabras y se entiende. Y además los dibujitos lo hacen como que más atractivo. Sí, yo he visto varios de esos y la verdad sí son muy llamativos. Es importante también pues como de otros elementos, pues ya en lo que hemos dicho hoy aparecieron las ilustraciones, hablamos de analogías, hablamos de jugar con ese tipo de elementos que serían entonces tamaño, estilo y familia de fuente. Bueno, familia de fuente, ¿sabemos cuál es la familia de fuente? No, que es familia de fuente. Por ejemplo, cuando decimos Times New Roman, Verdana, Arial, Ah, listo, es como el tipo de la letra. familia o el tipo, sí, exactamente. Eso también es un muy buen recurso, sobre todo porque también a veces eso nos puede ayudar a inspirar escenarios. De hecho, hay muchas fuentes inspiradas más como en tratar de transmitir un lugar, una época, ¿cierto? El estilizado, por ejemplo, que tienen algunas puede reflejar más un escenario de épocas atrás, por ejemplo, de esas que son como curvitas con doble línea, con el estilizado tipo pluma, ¿cierto? Entonces evocan más como a esos tiempos pasados, estilos muy digitalizados, línea recta, no sé, estilo Matrix, por ejemplo. Evocando muy escenarios futuristas o un contexto supremamente digital, ¿cierto? Las que son más tipo máquina de escribir, entonces como en esa época de añoranza de tiempos pues no muy pasados, sino que son tiempos pasados pero que pueden ser contemporáneos a muchos de las personas que pueden leer el escrito, ¿cierto? Entonces miren que la selección del tipo de letra también puede jugar una serie de elementos importantes en esa transmisión de lo que queremos. Pero entonces adicional de ese tipo de situaciones y los emojis que estamos mencionando, también es importante en la divulgación mostrar la seriedad en la divulgación, ¿cierto? Mostrar que hay un proceso serio en lo que estamos transmitiendo y que de hecho el lector va a poder no solo constatar, sino que va a poder tener una forma de ampliar su conocimiento más allá de lo que le estamos transmitiendo. ¿Y eso es qué? ¿Qué elemento? ¿Qué le puedo dar al lector para que pueda ampliar su lectura? No sería como fuente. Recomendas. Eso, ¿cierto? Fuentes bibliográficas, recomendaciones de lectura, importante, ¿cierto? La divulgación no solo se trata de decir, venga, yo le cuento lo que yo sé, de alguna forma ese proceso de lo que yo sé es también un proceso en el cual yo lo aprendí y lo aprendí de algún lado, entonces es muy bueno poder transmitir como si usted quiere profundizar, si quiere saber mucho más, estos son unos recursos adicionales para que siga su proceso de lectura. Incluso no necesariamente todo lo que yo voy a manifestar o quiero transmitir lo tengo que hacer de forma directa, sino que también lo puedo hacer a través de la recomendación de complementar la lectura de un aspecto específico en un recurso externo, ¿cierto? Eso es importante pues también porque uno podría llegar a un punto en el cual uno dice, mejor que como está explicado en tal sitio yo no lo voy a hacer y es muy bueno que la persona lo vea de esa manera.
Entonces, ¿para qué voy a volverlo a escribir? Más bien le digo, este aspecto particular es importante, es muy bueno tenerlo en cuenta y está muy bien explicado en tal lado, y lo remitimos allá y nosotros seguimos explicando pues como lo que sea después de ese aspecto, ¿cierto? Entonces es muy importante acompañarlo de citaciones de fuentes para recomendar el proceso de lectura, pero además dar una constancia de lo que estamos diciendo efectivamente también tuvo un proceso de investigación o un proceso de aprendizaje mostrando esas fuentes. ¿Qué otra cosa puede ser importante? A veces es bueno recapitular, ¿cierto? O sea, vamos desarrollando el concepto con estos recursos que estábamos diciendo, pero entonces cuando terminamos de hacer el recorrido por el concepto es muy bueno poder llegar como a finalmente cuál es la conclusión de todo esto que usted me cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto más importante de todo esto como un elemento final para dejarle a la persona que lee? Esto es supremamente también importante en estos escritos. Nuevamente, tampoco hay reglas fijas, ¿cierto? Eso es más como estructuras muy generales que pueden ser recomendadas, pero es importante como para ayudar al lector de pronto en resaltar al final, como finalmente cuando usted llegó acá esto debió ser lo más importante. No se lo vamos a decir así, ¿cierto? Pero sí puede ser como un párrafo que incluso ni siquiera tenga que ver como en una continuidad del documento, sino que ahí es donde aparecen otros elementos que nos da la escritura. Y es que no sé si ustedes han visto en páginas, en libros, cuando nos encierran dentro de una cajita un párrafo. Sí, lo he visto mucho en libros de matemáticas o de ciencias y de didácticos pues para el colegio y todo eso. Algo parecido a eso son solo que ya me olvidé el nombre de cómo se utiliza eso en los artículos de periodismo. Ustedes han visto en las notas de periódicos, de revistas, cuando ponen, ahí no sale la cajita, pero que ustedes van leyendo y se nota que hay como una frase separada en medio de las columnas, o sea, se nota que no es una continuidad, ¿cierto? No es algo que uno lee lineal, sino que es el párrafo o frase que está ahí como metida en algún lado, como sin aparente continuidad con nada en el texto. No sé si lo han notado en artículos de periódicos, revistas. Eso también es un equivalente a esta misma figura que estamos diciendo acá, de resaltar en medio de elementos gráficos también algún texto. Y todo ese tipo de elementos los tenemos a disposición finalmente cuando vamos a hacer un escrito. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en el blog cuando quiero resaltar algunas cosas, yo utilizo unas cajitas también que incluso cambian de color para hacer pues como reforzar algún tipo de información o incluso transmitir si algo puede tener una precaución o que toca leerlo de una forma como muy precavida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también cuando uno lo piensa en web aparecen unos recursos que es que hay unas coloraciones típicas, como por ejemplo cuando yo quiero transmitir que algo es una información para tener en cuenta, suele ser un bloque de color azul. Pero también hay un bloque de color azul, o son cajitas que salen con el signo de admiración y eso representan que son de información, o también salen como con una I. O por ejemplo cuando quiero hacer una advertencia que se tenga precaución, van a salir con un triangulito y eso suelen ser unas cajitas amarillas, ¿cierto? Entonces miren que se puede jugar con una serie de elementos adicionales bastante importantes para ayudar a complementar. Tenemos la figura del subrayado también, tenemos la figura de la negrilla. Entonces miren que podemos jugar con muchos más elementos. La cursiva suele tener también un uso particular. Cuando usamos cursivas es muy bueno tener en cuenta que pues, puede tener dos usos. La cursiva puede ayudarnos también a llamar la atención en algo para resaltarlo, o cuando usamos extranjerismos, o sea, palabras que no han sido traducidas realmente, sino que es tal cual del otro idioma,
el extranjerismo también se utiliza en cursiva. Y eso es también si lo pensamos como en el ejercicio de como cuando uno habla, uno lo puede ver como el hecho de utilizar un recurso para distinguir que uno cambió incluso hasta la pronunciación en el momento en que dijo esa palabra. Porque uno mientras está hablando, si la palabra es de otro idioma, uno la pronuncia como se pronuncia en el otro idioma. Cuando está escrito, dejar esa constancia de que eso era de otro idioma y que incluso lo pronunciamos distinto, aparece con ese cambio de estilo a cursiva en el texto. Bueno, sí, muchachos, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Pues yo, por ejemplo, con las cursivas, como se llama, no sé si las han usado en AMPA, pero a mí me toca ponerlas para las fuentes. Entonces casi siempre que veo algo en cursiva lo relaciono con eso. Sí, hay unas normas en donde a partir de la combinación de las fuentes hace más notorio la distinción del tipo de información de la cita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no necesariamente toda la cita va en cursiva, sino que se distingue qué partes. Por ejemplo, a mí lo que me ha tocado con las fuentes es, por ejemplo, el nombre del artículo, por ejemplo, cuando son artículos periodísticos, revista o científico, el nombre del artículo suele salir en cursiva. El nombre ya sale en letra normal, pero por ejemplo cuando se especifica el volumen de la revista o la página o ¿cómo se llama lo otro? La colección o el issue, eso salen en negrilla. Entonces incluso en la misma cita cambia varias veces el estilo de letra y son unas convenciones que le ayudan a la persona a identificar cuál es el nombre del artículo, cuál es el nombre de los autores, cuál es el nombre de la revista y dentro de la revista en qué parte está el artículo. Entonces esa es una forma de jugar por eso con esos cambios de fuente. Pues yo, por ejemplo, he aprendido mucho con eso. Pues lo que has dicho, todo lo que has dicho hoy, Eduardo, me ha ayudado mucho como para imaginarme cómo colocar un texto divulgativo. Pues yo entré pensando en algo mucho más plano del texto. Entonces de alguna forma se cumplió la misión de la reunión de hoy. Sí, porque ¿Para qué? Pero sí, yo ni ya tenía idea de cómo hacerlo. Entonces la idea con esta reunión era un poco conversar como sobre esas recomendaciones y consideraciones. De alguna forma pues también ustedes tenían que dar una visión también a cómo usar algunas otras, ¿cierto? Como los elementos más generales de cómo presentar la información o cómo apoyarse pues como de las imágenes, de analogías, pero tal vez y es lo que recapitulo y les digo, sí es difícil porque muchas veces es el hecho de cómo algo que normalmente yo expreso con mi voz, ¿cierto? O sea, no pensando en el contenido, sino en el cómo juega uno a veces con las emociones y los tonos, o incluso con las manifestaciones físicas de mover el brazo, de hacer caritas, un montón de cosas. Realmente sí tenemos esos mismos recursos cuando los ponemos por escrito. O sea, realmente, y como Santiago lo dice, no tiene que ser plano, ¿cierto? Es eso. Entonces, muchachos, ¿qué temas están pensando para el ejercicio? Ya como para cerrar. Quiero saber qué están pensando. a mí me gustaría meterle mucho cómo la ciencia ha transformado ciertos aspectos políticos de la historia. Esto, ciencia y política, interesante. Además, Caro, ¿qué estás pensando tú? La verdad no sé aún. Estaba pensando en ciencia y que son ¿Ciencia y qué? Es que no te escuché. ciencia y música. Muy bueno también, muchas relaciones de por sí también. Y muy directas. Sí. Uf, la armonía, hace súper bacano. David, ya que dijo que sí se animó, ¿algún tema en la cabeza para el ejercicio? Pues sinceramente no está tan claro, pero quería ver si me iba más que nada por algo así que, por ejemplo, la lluvia, así. Bien. Listo. José,
Yo estaba pensando en hacer algo que sea un poquito más clickbait. No sé, estoy buscando algún tema así como que uno diga, wow, así. No sé, es que todavía no encontré como algo tan específico. No, no necesariamente es buscar, o sea, bueno, eso es otra recomendación, ¿cierto? A veces justamente la mejor forma de transmitir algo es las formas que justamente ya nos apasionan a nosotros, ¿cierto? Entonces, si es como el hecho de ir y buscar en otro lado, experiencia personal, normalmente yo evito hablar de temas de los que por sí no me apasionan, porque sé que Sí, lo que hace que podría ser. ni sé cómo tratarlos, porque probablemente va a ser la primera vez que los voy a mencionar, o como de pronto conozco la teoría pero nunca los he manejado, pues probablemente no tengo ni la mejor analogía, ni sé para qué sirve, ¿cierto? Entonces va a ser casi como preparar la exposición de colegio. Y el ejercicio de la divulgación requiere que nosotros comprendamos los temas. Entonces una recomendación importante en este ejercicio es, se trata de temas que les apasionen, temas que ustedes se sientan seguros también de ellos, temas de los que ustedes dicen, sí, es que si acá se para alguien de repente al lado mío y me pregunta eso, yo me emociono y hago un discurso completo de eso sin titubear tampoco, ¿cierto? Porque la idea es justamente acompañar y yo creo que en esa misma mención que Caro nos decía al inicio, que básicamente ser como culebreros también. Entonces hay que convencer al público que nos va a leer, y la mejor forma de convencerlos es que en la forma que nosotros escribimos también se note la emoción que tenemos de cuando estamos hablando del tema. Y eso también es posible notarlo en la escritura, no solamente cuando se habla, pero se va a notar si es de verdad algo que nos emociona y nos interesa. Entonces, recomendación: el primer lado para buscar es buscar entre las cosas que a ustedes les gusta, que les apasiona y que ustedes dicen, yo soy capaz acá en este momento de contarle a usted algo de ese tema. Yo creo que ya sé por dónde puede ir entonces. Muchas gracias. Bueno, no, muchachos, entonces, ¿alguna otra cosa que quieran hablar, recomendar, tips para todos? Pues que entre todos también nos vayamos ayudando con dudas que tengamos de redacción o cosas por el estilo, no sé. Es importante la buena ortografía y la buena gramática también, aparte de la buena redacción. Entonces todos habilitando el revisor de ortografía y gramática de Word. Epa. Y algo muy importante, no hablamos de eso, un buen título. A veces el título, en ese convencer que nos decía Caro, el título también es parte vendedora. Bueno, entonces cerramos con ese silencio. Yo creo que sí. Diría que podría alargar un poquito más, pero no sé cómo. Con otros 30 minutos de silencio. Ahí todos Cara. meditando. Exacto, sí. Esa es la grabación de la meditación de... Listo, muchachos. Entonces, quedamos ahí pendientes. Muy bueno que se animen con el ejercicio y que hayamos tenido como este espacio, pues igual como para comentar algunas cosas al respecto. Igual más adelante yo creo que si tanto el ejercicio gusta y pues les encarreta, vale la pena abrir como un espacio adicional pues más organizado, que avisemos con tiempo, e incluso buscar a otras personas que también participen de hacer divulgación para hablar no de un tema específico a divulgar, sino justamente para hablar de cómo hacer divulgación. ¿Verdad? ¿Y para cuándo es? Pues no, o sea, incluso les digo, pues yo pongo una fecha tentativa del otro sábado como por ponerles una fecha y que no que quede eso así abierto y entonces nunca presenten nada.
ahí será como uno de estos videos de Nas Daily. Lo importante es ponerse fechas límite, porque si uno sabe que las está, pues sabe que esa fecha lo entrega. Si yo les digo que la presenten en cualquier época del año, ninguno me va a terminar entregando nada para que lo revisemos. Entonces pongámonos la meta de que sea justamente el sábado, el próximo sábado al mediodía por tardar. Y ya lo que pasa es que con eso aprovechamos y dejamos abierta es la invitación en general, ¿sí? Es decir, me parece que es más como un ejercicio de motivación en donde digamos todos vamos a estar pendientes, pero la idea es que una vez pasemos por esto realmente queda la invitación abierta a que cuando quieran hacer un escrito y que lo pongamos en el blog de Excalibur, hacemos el ejercicio, revisamos y ya no va a ser bajo una fecha límite o algo, sino como bueno, si hay cosas por corregir, le decimos corrija y sigue corrigiendo hasta que quede listo para que lo pongamos en el blog. Pero digamos que en esta primera tanda, como para que todos nos animemos, que sea el otro sábado el límite. Igual tienen mañana domingo y el festivo y nadie se va para paseo. Hágale, yo estoy de acuerdo. Sí, yo voy a hacer como hago con las tareas, pero Igual lo que les digo, no es una fecha rígida, o sea, queda aquí abierto, declarado que no es una fecha rígida, es más como para que le pongamos una fecha límite y no se prolongue mucho, pero no quiere decir que si lo pasan después no hagamos el ejercicio. De hecho la idea es hacer el ejercicio y pues en su momento también, cuando todavía estábamos en las reuniones presenciales en el planetario, llegué a hacerles como en 3 ocasiones la invitación a que si querían escribir lo hicieran y que lo poníamos en el blog de Excalibur. Entonces realmente el ejercicio va a ser un ejercicio permanente, pero puede ser más como que esta semana sea mucho más intensa, así no lo entreguemos el sábado, pero sí que estemos como preguntándonos más o viendo cómo vamos, o van compartiendo pedacitos para que los demás compañeros los lean y den las opiniones de si es claro o no. Así no lo entreguemos este sábado que viene. sí, Sí, está pero bien. para todo me parece muy bien. Muchachos, entonces feliz tarde. Seguimos hablando por otros medios. Igualmente. Cuídense, muchachos. Hasta luego, Chao. muchas gracias. Chao. Chao. Yo se va. Bien.